Hola, ¿qué tal mis amigos y mis amigas? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a hacerla cortita porque tengo mechadita dos noticias, ¿no? Es como una especie de especial, no especial, noticias de Star Wars que me parecieron noticias descontracturadas, ¿no? Más informativas. Como sabrán, están corriendo tiempos raros. Ya en otro video voy a hablar un poquito sobre eso. Pero no estoy haciendo la intro común porque estoy medio desorientado. Voy a dejarlo ahí nada más porque la quiero hacer cortita. Quiero que el video me salga cortito. No quiero videos de media hora porque me encantan. Pero vamos a ver si podemos bajarlo un poco al tiempo. Porque ya hubieron un par de chicos que me dijeron me encantan. Pero como tengo que ver mucho video, me dice, lo pongo en 1.5 a voz y a alma rapiditos. Y así puedo mirar más videos. Así que lo hable, pausible. Lo único que les pido, chicos, cópense. A ver, hay muchas formas de apoyar al canal. Una, como por ejemplo los sponsors, en este caso Nico Pirola, que le mandamos un saludo muy grande porque nos enteramos de que el suegrito anda mejor. ¿Tá? Se está mejorando, no es nada grave, así que gracias por poner pan en nuestra mesa. Y por el otro lado, que no quiere loguito ni nada, Héctor Miranda, que bueno, en este caso no le agradecemos por poner pan en la mesa, sino por poner detergente industrial en mi cocina. ¿Y qué onda? Bueno, chicos, porque los youtubers también limpiamos el horno, los youtubers también limpiamos la casa y un montón de cosas, y sobre todo el setup, ¿no? Así que por favor, apoyen a los youtubers, también limpiamos el horno.com. Y les dejo abajo en la caja de comentarios, les dejo las redes y bueno, el que quiere donar, dona, y el que no quiere donar está más que bien. Pero hay una forma más de apoyar al canal y es tratando de mirar los videos hasta el final. ¿Por qué? De última, yo entiendo que por ahí en el celular tenés poco tiempo y creo que no podés hacer en el celular como varias capitas o varias pestañas. Pero si lo haces en la PC y querés ver otros videos, copate en una pestañita, dejar correr este video y si querés mírate el otro. Porque si bien me contó Adma, miró las estadísticas de mi canal y eso me dice, tengo mucha buena retención, me dice, es normal que la retención de la gente vaya como disminuyendo. Lo normal son 10 minutos, en un video de media hora, 15 minutos, cosas así. Y yo lo estoy teniendo, por suerte, gracias. Déjenme, ustedes siempre saben que tengo que poner el aplauso por separado, pero es el aplauso para ustedes. Muchas gracias. Pero necesito acumular horas para poder lograr el otro logro, que es la comunidad a los 500 seguidores. Después más horas para llegar a los 1000 y poder, no sé, ¿cómo se llama? Monetizar videos o cosas así. Así que si se copan y sienten que no pueden donar o no quieren donar, pero quieren que el canal crezca, les agradezco eso. Que lo miren hasta el final o lo dejen corriendo a un costado. Así que bueno, dicho esto, ayer me limpié todo el horno, estuve todo el día, me voló la peluca el olor a ese industrial, me dejó con dolor de cabeza, las manos a la miseria, 14 kilos, me tuve que ir a comprar una crema con 14 kilos. Y bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque ustedes saben que yo me siento Maratea, Santiago Maratea. Ustedes dirán, ¿quién es Santiago Maratea? Bueno, Santiago Maratea es un youtuber que hace colectas. No voy a poner en tela de juicio el por qué lo hacen, ni cómo lo hacen, ni nada por el estilo, porque me parece un tipo muy transparente en cuanto a la colecta. Lo que sí me parece raro es que después de la colecta dice, bueno, ahora voy a hacer una colecta para mí, para irme de viaje o comprarme cosas. Eso me parece como que, bueno, haces la colecta por el amor el amor al prójimo, para ayudarlo, o lo haces para después pedir. No importa. El chabón lo hace, se logran buenos objetivos y yo lo aplaudo de pie. Entonces me siento Maratea. O me autopercibo Maratea. Sin la facha, sin los ojos, sin la plata, sin la cantidad de seguridad. O sea, solamente me autopercibo. Y el que diga que no, está ejerciendo el odio sobre mi persona. Y va directamente al INADI y va a tener a 50 feminazis diciendo el violador eres tú y haciendo poponona o, ¿cómo se llama? Haciendo la gran Amber Heard en la puerta de tu casa. Así que bueno, chicos, ¿por qué les conté esto? Porque me gusta decirle a dónde va la plata de lo que me están donando. Ya saben, tela azul para el croma, larga, que larga olor, no, que larga,
que es larga para no tener que estar configurando cada 5 minutos el croma. Ah, y una respuestita que me dijeron al principio, ¿no? Guta, ¿y por qué te tendríamos que donar? No, no me tenés por qué donar. Antes había puesto así como un monto mínimo porque hacía el índice PAM, y ahora únicamente puse a la gorra. Vos entrás y podés donar 5 pesos, 2 pesos, 3 pesos. Si lo hacen así, está perfecto. Pero como es, me saca todo el Mercado Pago, así que ni se gasten. Por ahí tendría que ser el mínimo 100 pesos si lo quieren hacer. Si no, prefiero que compartan o miren los videitos al tras, que por ahí vamos a crecer todos como comunidad. Por otro lado, hay mucha gente nueva y mucha gente copada comentando nuevo en la caja de comentarios. Como siempre, muchísimas gracias. Que espero que se sientan como en su casa, quieran quedar, si quieran suscribirse, puede ser que hay muchos que no están suscriptos. Y gracias a todos los que siempre están y se quedan y les gusta. Bueno, me preguntaron, Guta, pero no sé qué, porque esto es un trabajo o no es un trabajo. Mirá, yo te voy a decir, este canal, por más que yo mañana considere un trabajo de 500 mil millones de dólares al mes, haría lo imposible para seguir sacando videos porque no es la idea del canal. La idea se creó para, no sé, despotricar sobre lo que no me gusta, ¿tá? Despotricar, hablar, conocer gente, es eso. Ahora, si vos me preguntás, ¿es un laburo? Y si te lo tomas en serio, es un trabajo. Yo te cuento, acá rompo toda la mística. Una vez una chica me dijo, mirá, me gusta que tengas camarita y te muestres porque, bueno, además de estar re fuerte, guiño, guiño, no, nada que ver, no dijo eso. Además de eso, está bueno ver las ¿cómo se llaman? La gesticulación, el cómo, o sea, da como más honestidad. Bueno, perfecto, gracias, no quiere decir que el que no la tenga no sea honesto, ni nada por el estilo, pero bueno, si les gusta verlo, me parece genial. Entonces, ay, me fui. Pará, no te vayas, pará. ¿Qué era lo que...? Ah, bueno, yo te cuento cómo acá rompo todo el misticismo, ¿viste? Eso de que la gente siempre tiene como especulaciones de lo que hace su youtuber, o esto, lo otro, lo demás allá, el misterio. Bueno, yo lo rompo porque no necesito ningún misterio. Yo, por ejemplo, antes de venir a hacer un video, tengo que limpiar el setup, sacar las luces, encenderlas, prender los 2 monitores, buscar la imagen de fondo. El primer video es el más complicado porque después yo hago una tirada de varios videos. ¿Cómo es? Entonces el primero es más complicado. Los otros también llevan, pero afeitarme, bañarme, ver qué me voy a poner, ¿cómo es? Prepararme el matecito, prever que esté todo, porque vos cuando prendes el OBS todas las cámaras se te desconfiguran. Tenés que usar un programita externo, el programita externo no anda bien tampoco, entonces hay que setear todos los cromas de nuevo, hay que setear todos los colores de nuevo. O sea, un videíto de media hora, por lo menos el primero, si voy a grabar 2 o 3, el primero, fácil, son 2 horas y media / 3 para hacer el video. Más el video, o sea, 3 horas y media. Después lo otro es, lo que dura el video. Después, si al otro día voy a grabar 4 o 5 videos más, es lo mismo. 3 horas para el primer video, un poquito menos, tal vez 2 horas, porque no busco el fondo, porque pero hay que setear todo de nuevo. ¿Está bien? Entonces, si me lo tomo como un trabajo, y sí, yo podría venir y prender la luz y que salga como salga. No, bueno, yo me tomo ese tiempo por respeto a ustedes, por profesionalismo, porque vos decís, el profesional no significa que vos seas abogado, esto. Profesionalismo es cómo te tomás la actividad con la que vas a hacer, la seriedad. Bueno, yo me tomo la seriedad. Hay que buscar las notas, en mi caso no las leo, pero si es una Bloody Mary, por ahí tiene que ser más o menos, tenés que tantear qué es. ¿Está bien? Entonces, bueno, sí, para mí es un trabajo. Yo me lo tomo en serio. Es un trabajo que para mí no es remunerado, pero eso no quiere decir que les vaya a tirar mierda o que me lo tome así a la gran cosa, ¿tá? Esto también adjuntando un poquito a una persona que decía en un directo, ¿qué, Guta, el que está pidiendo plata? Yo no pido plata de nada. Dejo el link, el que quiere lo deja. Es como cuando yo voy no sé, voy caminando y hay un artista que está bailando tango, ponele, el tipo no te pide nada. Yo no digo que es un artista, ojo. No te pide nada, el tipo está bailando. Si vos querés dejar algo en la gorra, ya está, el tipo deja la gorra. Yo, la gorra virtual que tengo es la cosa. O sacarme esto, pero no me van a venir los billetes por el ¿cómo se llama? Por el monitor. Así que no les estoy pidiendo plata, no estoy haciendo... El que quiere lo deja y ya está. Punto. Como los sponsors del canal o lo que sea. Te estoy dando las otras formas, podés compartirlo y sobre todo si tenés esta que estoy diciendo acá,
que es como un muñequito, Odyssey, ¿está? Anotate ahí porque, a ver, están pasando que me están... esto lo voy a contar en otro canal, listo. Si tenés Odyssey, anotate. Vamos a la noticia. Let the game begin. Let the game begin. Bueno, chicos, Star Wars. The Acolyte podría incluir a este místico Lord Sith en la serie. The Acolyte, que narrará una historia ambientada antes de la amenaza fantasma, abordará el trasfondo de los Sith en la galaxia de Star Wars. La serie de Disney incluirá un personaje mítico. Esto es lo que yo vengo pidiendo hace rato, ¿no? Que dejemos un poquito Skywalker y todo ese tipo de cosas y nos centremos, no digo un poquito en el pasado, porque lamentablemente ya hicieron tanta porquería con Star Wars que ver el pasado es como que ya sabes lo que termina. Y te la baja un poco. Por lo menos me pasa a mí. Me la baja un poco. Pero está bueno ver un poquito esas batallas o un poco del lore anterior que te explica un montón de cosas, que te muestra los Sith, cómo se conformaron y ese tipo de cosas en la pantalla, ¿no? Vamos a ver. The Star Wars The Acolyte es uno de los proyectos más misteriosos de todos los que están en preparación de Lucasfilm más Disney Plus. Pese a que el estreno más inminente es el de Andor, y todas las que un poquito hablamos de Andor con Adma en un video. Y todas las miradas están depositadas en la serie que llegará al streaming el próximo septiembre. La producción de Leslie Hadland, autora de Muñeca Rusa, nos trasladará al universo de Sith y al particular visión de estos de la Fuerza. Y la particular visión de estos de la Fuerza. Extraña y llena de detalles enigmáticos, el universo expandido en su producción, sabemos que tendrá grandes combates y luchas, y que de una forma u otra un mítico personaje de lore Star Wars estará presente. Los rumores son claros, Darth Plagueis aparecerá en la serie. Chicos, yo sé que acá usé palabras de esto, pero les juro por Dios que no las leo. Lo que pasa es que es como que cae de maduro, ¿tá? Es como te están diciendo el lore, te están diciendo los Sith, hay poco de los Sith, batallas y ver cómo se crearon y cómo se fueron, cómo dijeron en un momento, no, tienen que ser dos, ¿no? Porque antes eran como los Jedis, había un montón. Aparecerá el mítico Darth Plagueis en la Acolyte. Darth Plagueis, el sabio, el maestro Sith de Darth Sidious, tendría presencia en la nueva serie de Star Wars capitaneada por Headland. Un rumor proviene de Socas, usuario de Reddit, que habría sido refrenada a través de BuzzFeed Bulletin y que habría tenido cierta resonancia en el subforo del Star Wars Leaks. Esto debe ser... entrar acá... entrar acá debe ser... No sé por qué me da la... Capaz que no, ojo, nunca entré. Pero me suena a Twitter de Star Wars. Bueno, ahí estamos entrando un poquito. Para el que quiera y le interese, yo no sé, capaz que después indague un poquito en cómo es esto. Causando un terremoto entre el fandom. Esta fuente anónima no puede confirmar qué peso tendrá Darth Plagueis en la trama de la serie, pero sí dice que el Sith está involucrado de alguna forma a manera de la historia. Teniendo en cuenta que The Acolyte está ambientada en la era de la Alta República, un escenario rompedor y fresco para Lucasfilm en el que el Jedi se encuentra en su resplandor. No es de extrañar que quieran sacar toda la artillería. A ver, vamos a ser sinceros. Esto es como Kenobi, ¿no? No sabemos qué va a pasar, nos puede despertar un poco de hype o no, pero ya sabemos de qué va Disney. O sea, si vos me decís la puede llegar a sacar Netflix, bueno, vos decís, entre las declaraciones que dijeron, esta es una nueva producción, podemos llegar a tener una esperanza de que realmente respeten eso de que van a sacarlo woke. Es Disney. No creo que lo vayan a hacer. Va a terminar siendo una Kenobi, espero que no, pero va a terminar. Y van a seguir haciéndolo mientras haya gente que, para ver esta serie, si no tiene Disney, se anote, o lo siga pagando, o no sé, o que como es, o que salgan a defenderlo, o que reda. Denme un segundito porque no la tenía preparado. Es como yo les digo, no sé de qué va la nota, entonces no sé. ¿A dónde están? Oh my god, no me digas que lo saqué. Oh, no puede ser. Pará, acá está. Nuestras amiguitas, las focas. Mientras hayan focas que aplaudan, porque a ver, yo te puedo entender que por ahí la serie esté buena. Lo que pasa que si tiene, a ver,
si la serie está buena y tiene lo woke, y tiene lo de la inclusión, y todas esas estupideces, esos discursos que te dan, lamentablemente no podemos no criticarlo. O sea, vos no podés criticar una serie cuando está buena, pero tiene lo woke, y una serie que tiene lo woke, pero no está buena. O sea, tiene lo woke. O criticás lo woke o no criticás lo woke. Ahora, ¿podemos separar las dos cosas? Yo creo que sí. Yo intentaré hacer eso y quiero hacer eso. Por un lado, criticar la serie como serie, que lo hice en Prey, o en la película como película, y otra la parte woke, ¿no? O sea, vos podés decir que una serie estuvo buena, está bien hecha, está bien escrita, es disfrutable, pero tiene lo woke, ¿está bien? Y no me parece que esté mal hacerlo así. Lo que sí está mal es seguirles dando plata a gente que sigue haciendo este contenido. ¿Por qué? Gente de las focas dirán, pero si no pagamos, si no esto, lo otro, vamos a dejar de tener contenido de Star Wars. No vas a dejar de tener contenido de Star Wars. Le vas a decir, queremos contenido de Star Wars, pero basta con esta mierda. ¿Tá? Por ahí los tipos dejen un par de tiempo, un par de años de hacer cosas y replanteen. Pero es lo que necesitamos. Mientras los tipos digan, factura. No importa si es woke, factura. Y nos sirve. Y nos entra plata y con esta plata podemos ir haciendo más mierda woke. Lo va a pasar. Va a seguir pasando. Porque no es que hay un botoncito que vos digas buena, mala, roja, verde, como cuando salís del cine o algo por el estilo. No. Los tipos seguían por taquilla. Si la plata les da, las plata les sirve, seguimos. Y más Disney, que no tiene un contenido. A ver, tiene un contenido porque es un conglomerado de puta madre. Tiene deportes, tiene esto, tiene lo otro. Ahora, contenido en su plataforma de stream es Marvel o Star Wars y alguna que otra pelotudez. Pixar. ¿Está? Pero en sí tienen que seguir sacando este contenido porque si no la plata que están facturando, y es más, tienen más suscriptores que Netflix, ¿me entendés? O sea, y eso habla de que la gente dice pero no hace. ¿Está? O de todos los foros que yo entro y todas las páginas que yo entro, despotrican al pedo. Porque yo entro, por ejemplo, a la de Kenobi y veo 50.000 comentarios que es una porquería y 10 que está buena. Cosa rara con Prey, ¿no? La película es una basofia. Desde mi punto de vista, con cuestiones rescatables, lindas, que podría haber sido una buena historia, que podría haber estado realmente buena. Y no voy a entrar en lo woke, estoy hablando en todo cómo la destrozamos en el directo con Adma, paso por paso. Es más, tengo una libretita acá, que no sé si no voy a hacer, si usted me lo pide en la caja de comentarios, lo voy a hacer, donde tengo 25, mirá, para que veas que no te miento. Empieza acá, a ver si se lo enfoca esto, empieza acá. Vale, escrito solo me lo entiendo solo, ¿no? Pero, y continúa acá, vos mirá todo lo que hay, ¿no? Paso a paso lo de Prey. Que capaz que haga un videito si ustedes me dejan en la caja de comentarios diciendo, no largo ni leyendo nada, sino diciendo todas las cosas que yo vi. Pero hay gente que la está defendiendo a capa y espada. Y está bien, pero yo no hablo de lo woke, hablo de los golpazos que tiene los plot armor, los plot de todos los colores habidos y por haber que hay en esa película. Se quejaron se quejan de ¿cómo se llama? De Hulka, y el CGI de coso apesta, los pumas, los pumas, el oso, las incongruencias que tiene eso. La dicen, pero no es woke porque la chica lo mató, como lo mató Star Schwarzenegger con el ¿cómo se llama? Con la inteligencia. Bueno, vos decime cómo, que es la antecesora de Sherlock Holmes. Porque vos decime en qué momento te dan un parámetro para que la piba, por ejemplo, se dé cuenta de que el depredador no ve al franchute con la pierna cortada porque le dio la flor 5 segundos antes. Vos decime, para eso tenés que entender la tecnología del depredador, que ve por calor, que ve por esto, que ve por lo otro, que en ningún momento te lo muestran, en ningún momento te lo sugieren, pero la piba ya se da cuenta. Por ejemplo, te tiro una nomás como para que te des una idea. Digamos,
Causando un terremoto entre el fandom, esta fuente anónima no puede confirmar qué peso tendrá Dark Plagueis en la trama de la serie, pero sí dice que el Sith está involucrado de alguna forma o manera en la historia. ¿Me suena a He-Man que te lo matan en la primera? ¿O me suena a cómo se llama? Al juego este que me encantó, el 1. No jugué el 2 porque ya la había... La saqué, la Play. Pero, ¿cómo se llama? The Last of Us. Que te prometieron una cosa y te dieron otra. No sé si el juego estuvo bueno, no lo sé. Sí vi una imagen de sexo que yo dije, para un poco. Bueno, teniendo en cuenta que The Acolyte está ambientada en la era de la Alta República, un escenario rompedor y fresco para Lucasfilm en que los Jedi se encuentran en su esplendor, no es de extrañar que quieran sacar toda la artillería. Esto es lo importante, ¿no? Un escenario rompedor y fresco para Lucasfilm en que los Jedi se encuentran en su esplendor, no es de extrañar que quieran sacar toda la artillería. Este periodo, que tiene lugar próximamente a 100 años antes de los eventos de Star Wars, La Amenaza Fantasma, ese es el escenario que se desarrollan algunos de los cómics y novelas más recientes editados por Lucasfilm. Será un movimiento audaz, ya que hasta la fecha, Plagueis solo ha sido nombrado por Sidious y Ian McDiarmid, y es una de las conversaciones más míticas y memes de la venganza de los Sith. Además, sus papeles más importantes se habrían quedado dentro del canon no oficial de Legend. Tremendo. Quedándose, bueno, Legend lo pueden encontrar, los cómics de Star Wars pueden encontrarlos, son muchos. Yo les daría los links, lo que pasa es que tardaría muchísimo tiempo en subirlos, porque es una banda, pero se encuentran y están buenos, hay arcos muy copados. Quedándose relegado a una especie de papel secundario para tristeza de los fans. Si se confirma el rumor, será su primera aparición en acción real y su entrada de nuevo al canon galáctico. Qué feo, Arte. Es probable, si los rumores hablan de la llegada de los Sith como Darth Revan, Darth Bane y Darth Malak, que tendrían peso en las historias, o un prólogo de la serie, ampliando la mitología de los Lord Sith en un nuevo escenario inaugurado por Disney con su adquisición de Star Wars en el 2012. Acá déjame decir una cosita. A ver, para mí estaría... Saquemos Disney. Viene alguien en serio y la va a hacer en serio. A mí me encantaría, porque una cosa que siempre nos quejamos, yo por lo menos veo, que no están establecidos los parámetros de poder. No están bien contados los poderes. Algunos Jedi usan la fuerza cuando la usan, otros se mueren sin usarla, ¿entendés? Entonces estaría bueno un poquito, ¿no? De ese lore místico, de cómo los poderes... me encantaría a mí. Pero sé que Disney no me lo va a dar. O espero. Estoy casi seguro que no me lo va a dar. La introducción de este Sith, un señor oscuro, Mum, es importante. La introducción de este Sith, un señor oscuro. A ver, chicos, yo no recuerdo este Lord Sith. Y yo sé que no leí todo Legend. Leí mucho, pero no todo Legend. Si alguno se acuerda si existe y qué hace, me encantaría saberlo. No lo voy a buscar porque se va a hacer muy largo, ya va largo. Es importante, no obstante, Plagueis fue heredero del linaje de Bane en el antiguo canon galáctico, siendo un auténtico maestro de la manipulación de los midichlorians, intentando engañar a la muerte, creando formas de vida retorcidas capaces de sobrepasar este límite físico. Esto es lo que hablaba, por ejemplo, el emperador con Anakin, no me acuerdo en dónde, en ese espectáculo que hacen, que ahí es cuando le tira, podría salvar a Padme, no sé qué, bla, 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 y habían todo un juego de luces, y estaban ellos hablando, y le hablaba de este Sith, ¿no? No de Mum, sino de Plagueis. Obsesionado con la vida eterna, estrenó Darth Sidious, el futuro emperador Palpatine que acabó asesinando y tomando su lugar como maestro y adoptando su pupilo Darth Maul. Darth Plagueis es uno de los personajes más misteriosos y queridos del antiguo canon de Star Wars. No sé si más querido... misterioso puede ser. The Acolyte tendrá un buen número de referencias al lore más clásico. Headland es un nerd, y acá, siendo Disney, me parece que lo único que van a hacer es apelar a la nostalgia, ¿no? Apelar a ese corazoncito starwariano que todos tenemos. Pero bueno. Headland es un nerd de Star Wars con pasión en el antiguo universo expandido. Cada vez que me dicen esto, se me viene a la cabeza Kevin Smith, se me viene a la cabeza un montón de gente que, por ejemplo, Resident Evil. ¡Oh! No sabía que había juegos, no lo he visto, no quise contagiarme. No sabía, pero no quise contagiarme. También se me viene a la cabeza Waititi, ¿no? Oh, voy a hacer un proyecto. Estoy súper embebido en un proyecto de Star Wars.
Padme, ¿quieres ser Padme? Oh no, maldición, ya he sido Padme. Oh, no lo recordaba. Hijos de puta. Hijos de puta. No seas malo. Ella es una gran... Antiguo universo expandido. Ella es un gran fan de Star Wars, llegó a explicar Kathleen Kennedy sobre la escritora y showrunner. Lo maravilloso de Leslie es que lo sabe todo. Quiero decir, ha leído muchísimos libros dentro del universo expandido. Hay pequeños fragmentos de lo que está extrayendo información para la serie que nadie ha explorado aún en el cine o la televisión, concluiría la responsable de Lucasfilm. The Acolyte no tiene fecha de estreno, para se estrenará en Disney+. Acá, cuando me dice esto me hace un poquito de ruido, ¿no? Los fragmentos de los que está extrayendo información para la serie. O sea, me encanta si la mina se embulle y contrata 50 tipos que se lean todo y se sientan en una mesa a tomar café y tiran ideas. Mirá, leí este libro, tiene esto. Leí el otro libro, tiene esto. Y juntos vuelven a releer esas partes. Y que no sea interpretación de cada monigote que leyó el libro, porque si no, te doy mi percepción de las cosas, mi otra percepción de las cosas y termina siendo Star Wars Anillos. ¿Está? Del poder. Entonces, a lo que yo voy es, se juntan, porque la mina no puede leerse todo. Capaz que sí, capaz que empezó de chiquita. Pero si no, contratas 5 tipos y decís, bueno, vos leete estas novelas, yo me leo estas novelas, yo me leo este cómic, nos sentamos, pum, 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 me gustó esta idea, me gustó esta idea, me gustó esta otra, la leemos juntos, le damos la interpretación y ahí hacemos algo con sentido y coherencia. Ahora, si yo voy a sacar un extracto y esto de acá y esto de allá y me hago una mezcolanza, termina siendo la misma mierda que vemos siempre en Disney, quitándolo woke. Pero bueno, el problema que tiene para mí Disney, además de ser Disney, es esto, las focas. ¿Por qué? Y porque te aplauden y te consumen todo, ¿entendés? Sin ser un poquito críticos, como pasa en The Prey. Vamos a ser sinceros, ¿te puede gustar la película? Perfecto. ¿Te puede gustar Star Wars lo que están dando? Perfecto, lo entiendo, no hay problema. Ahora, de ahí a que decir que es bueno y no tiene problemas y que... Y si la disfrutás está bien. A mí cuando yo veo incoherencias, en mí el cerebro me hace puff y ya no comprende lo que está viendo y ya me empieza a juntar cosita y bronca adentro y ya no la puedo disfrutar. ¿Problema mío? Seguramente. Vamos un segundo a esto, nada más. Star Wars, la serie Skeleton Crew tendrá más presupuesto que The Mandalorian. A mí no me preocupa que tenga más presupuesto que The Mandalorian, lo que me preocupa es que tenga más calidad que The Mandalorian. Yo quiero que tenga más calidad. Mandalorian me gustó, por lo menos hasta la segunda que creo que vi yo. ¿Entendés? La primera está buenísima, la segunda ya tiene uno, pero está. ¿Entendés? O sea, yo quiero que tenga más calidad. Porque ya hemos visto que cosas con menos presupuesto pueden tener más calidad. Entonces, el presupuesto no es tanto lo importante. El tema es qué hacen con ese presupuesto. La producción de Star Wars, dirigida por Jon Watts, nos narrará una aventura galáctica a través de los ojos de un grupo de niños, con Jude Law como gran estrella. Contará un amplio presupuesto. Vamos a ver un segundo. Jon Watts. Buscar. Pum, pum, pum. Jon Watts. Wikipedia. Acá lo vemos al muchacho. Carrera. Primeros años nació, no importa dónde nació. Para conseguir un puesto de director de la nueva película Spider-Man, Spider Homecoming, Watt hizo un tatuaje del personaje para destacarse del resto. ¿No? El tatuaje fue lo que lo destacó. Además que debe tener seguramente algún tipo de algo, ¿no? Pero, es lo que estamos viendo hoy. Es lo mismo que pasó en Sandman. La chica que protagoniza, creo que no me acuerdo el nombre ahora, pero que lo hace un travesti, para conseguir el papel no solamente era travesti, sino que además tenía un tatuaje que decía, no sé, amo, toda mi vida quise ser Sueño. No era Sueño, pero era el otro, no me puedo acordar el nombre. Sueño. ¿Está? Entonces dijo, Gaiman dijo, si esta chica tiene el tatuaje y además es travesti, ¡meta! Al margen de que la mina pueda haber hecho un buen papel, no sé por qué no la vi, no la pienso ver. O no sé, pero no sé, me da mucha bronca con lo que me pasó con los cómics. ¿Entendés? Entonces, ¿hasta dónde es esto? Estamos como el presidente de Argentina, la meritocracia
no sirve. ¿Por qué no sirve la meritocracia? Y porque el tipo que tuvo más plata, más formas de, ¿cómo se llama? De más recursos, y tiene un poco de razón, pero eso no quiere decir que no pueda llegar. Tiene más mérito todavía llegar sin que tus viejos tuvieran 50 mil millones de dólares. Tiene mérito porque tuviste que estudiar, tuviste que esto, lo otro, pero tuviste más comodidades. Ahora, podés llegar, cuesta más, sí, seguramente. Capaz que no llegues, pero el mérito está en intentarlo, el mérito está en tratar. El mérito está en darle y darle y darle y darle y darle. Si no llegás, bueno, pero le diste. Está bien, es un consuelo de tonto, pero le diste. Yo acá no puedo hablar, porque a mí te soy sincero, la primera vez que me dormí en un cine y con una película de superhéroes, Spider-Man Homecoming, me dormí. Así que y después las otras ni las vi. Aparte, Holland no me despierta nada de nada de nada. De nada. Así que bueno, ahí lo tenemos al chico. Este es el que, para los que no sabían. Jude Law, para los que no saben quién es. Jude Law. Este pibe, por ejemplo, no sé qué papel va a hacer, pero este pibe me gustó cuando, creo que el que más recuerdo ahora, ya, es cuando lo vi haciendo de mi querido Watson. En la de Downey Jr., que esa versión de Hulk me encantó. Por lo menos la primera me encantó. La forma en la que hace el Kenpo Karate en forma... Una, porque será que practiqué toda mi vida Kenpo Karate. Y me encanta el Kenpo Karate. Pero además, ver esa sesión de le voy haciendo en cámara lenta, me alucinó. Pero me encantó el pibe este. Me gusta. Yo qué sé. Vamos a ver qué hace, ¿no? Con Jude Law como gran estrella contará con un amplio presupuesto. Acá vi una foto. Pará, acá hay una foto que me gustó. Mirá acá. Con esa barbita. Acá. Pará, con esta barbita, pero se ve mejor en esta foto que no sé. Pará, voy a hacer una chanchada, Voy a hacer una chanchada, todo por ustedes. Ay, no, esa no. Pará, control Z. Ahí está. No seas bastardo. Ahí. Mirá. Con esa barbita. Es más, con esta barbita, el jopito y este tipo de ropa, que si la ves medio de lejos parece una túnica Jedi, me cabe, ¿Eh? ¿Qué no? Es más, así como te lo veo acá, tiene un más parecido a un Obi-Wan Kenobi entrado en años con Guinness. Así. ¿Qué les parece? Poner la capuchita. ¿No es más parecido a Guinness? En nuestro Obi-Wan viejito. Pero bueno, no me quiero entusiasmar porque ya está. Ya me he desencantado tanto en esta vida que no quiero desencantarme más, chicos. Bueno, pará. Hollywood Reporter. No la voy a leer todo. Contará una historia centrada en un grupo de niños que se acabará perdiendo en la galaxia. Se desconocen los motivos del aumento en el montaje, superior al de la serie, protagonizada por Ewan McGregor y Hayden Christensen, y muy por encima de lo logrado en las 2 primeras temporadas de la historia de Pedro Pascal. Rodará en California, obviamente. En las 2 primeras temporadas de la historia de Pedro rodada en California, la serie tendrá un beneficio en lo referente al crédito fiscal del 20.9% de dólares, 20 millones, ¿no? Aprovechando los descuentos e impuestos y ayudas estatales. Listo, WOC, sabelo. California, crédito fiscal, Disney, WOC. Pero ni se entusiasmen. Porque este aumento de presupuesto se puede deber a varios motivos. Uno de ellos es lo referente a la escala, que podría ser mayor a la prevista en un principio, e incluso a la inclusión de escenarios, parajes naturales en la filmación, en lugar de dependencias casi exclusivas del volumen y sus aspectos virtuales. Otro factor de tener en cuenta es el aumento del coste en general de las filmaciones en plena tormenta económica, en aspecto que está afectando a la industria cinematográfica en su totalidad. Bueno, chicos, lo quise hacer más. Ay, boludo, no tengo solución. Lo quise hacer más cortito y me quedó más larguito. Bueno. Como siempre digo, game over.